Cada sábado a las 12 horas en Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y señales online, escucha Mundo Sindical, un espacio de conversación y debate sobre las temáticas de las y los trabajadores. Una mirada político-sindical sobre el mundo del trabajo. Mundo Sindical, actualidad para conocer y debatir, cada sábado. Muy buenas tardes, estimados auditores. Tengan ustedes un saludo, un abrazo de nuestro programa Mundo Sindical. Recuerden que este es un programa que se transmite todos los días sábados de 12 a 1 en Radio Nuevo Mundo y después el domingo se sube a las redes sociales. En esta ocasión, estimados auditores, estamos con Gloria Jara. Ella es dirigente nacional de ANEF. Conoce todos estos temas del sector público muy al dedillo. ¿Cómo estás, Gloria? Gusto saludarte. Hola, compañeros, ¿cómo están? Por aquí muy bien. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, muy bien. Y bueno, como siempre, estamos junto a René Amigo, quien es profesor de filosofía y tiene que ver con el mundo sindical, en asesoría, en todo lo que se relaciona con este tema. ¿Cómo estás, René? Buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Un gusto volver a verte. Gracias a ti y saludar de manera especial a Gloria. Un gusto tenerte una vez más en nuestro programa. Gracias. Muy bien. Bueno, la semana pasada no estuvimos al aire, así que tienes razón, pues ya hace un par de semanas que no nos veíamos. Bueno, en nuestra primera parte siempre analizamos el tema de el clima político y hace una semana atrás lo caracterizamos como muy vertiginoso y muy contradictorio y además de mucha ebullición. Bueno, ahora podemos decir, hoy sábado, ya 23 de noviembre, que el clima sigue exactamente igual. Incluso yo diría que se ha profundizado, porque tenemos el caso Monsalve, como se le ha denominado así en la prensa, y que hay una clara intención de parte de la derecha, los sectores conservadores, de sacar provecho político de esta situación. Entonces han buscado por todos lados, incluso tengo entendido que se ha formado una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Esto puede decantar en cosas mayores. O sea, una cuestión que ha complicado mucho al gobierno. El gobierno ha respondido todo, ¿ya? Pero yo creo que aquí lo que hace falta es tomar la iniciativa, esclarecer bien los hechos y no tener una actitud del gobierno solo de un muro de contención, sino que irrumpir hacia adelante para despejar este tema y poner la atención en lo que realmente le preocupa al país. Porque uno se dice, bueno, ¿y estas cosas por qué ocurren? Porque aquí tiran cortinas de humo para ocultar la pobreza, que al trabajador no le alcanza o a la trabajadora para llegar a fin de mes, que hay mucha inseguridad laboral, flexibilidad, etcétera. O sea, hay una situación de mucho estrés dentro del mundo del trabajo y que nadie puede ocultar. Pero también esta semana ha sido escenario de varios conflictos laborales. Algunos que son muy loables, por ejemplo, leíamos que el sindicato de Chucky solidarizó con el sindicato de La Escondida por el despido de 13 mineros, de 13 personas de planta. Es un gesto, una situación que es sumamente importante porque hoy día los conflictos no pueden pasar por la vereda del frente. Nosotros tenemos que involucrarnos, solidarizar, comunicar, difundir. O sea, a mí me gustó mucho en especial ese acto de solidaridad que tuvo el sindicato número 2 de Chuque. También en la pesca industrial y la pesca artesanal se ha generado un conflicto eh, en que eh, los empresarios, las empresas industriales, ustedes saben que son verdaderas industrias que están flotando, reclaman porque se les recortó
la explotación a un 30%, de los pescadores artesanales un 70%. Pero esto se está rediscutiendo en el Parlamento y con los actores. Vamos a ver qué ocurre en esa línea. Pero lo que sí está presente es que los trabajadores no pueden seguir retrocediendo, no pueden perder derechos. De aquí para adelante conversamos, no para atrás. Bueno, y por último, algo que yo creo que preocupa a todo el mundo, ¿ya? Y que hemos visto con forma muy temerosa y horrorosa, a la vez, lo que está pasando con las guerras en el mundo. O sea, eso ha ido escalando de menos a más y parece que no se detiene. Es muy terrible porque ante un ataque que hicieron con misiles intercontinentales, los rusos respondieron y escribieron un decreto para atacar a Ucrania con armamento nuclear. Hoy día tiraron un cohete, pero no tenía ojiva nuclear. Pero es una advertencia. Yo creo que en eso los gobiernos, el mundo, los imperios que están disputando intereses en diferentes países deberían ser eh, más racionales, porque en realidad esta, esta escalada es como la travesía del escorpión con la rana, en que ninguno de los dos se puede hacer daño porque los dos mueren. Y eso es precisamente lo que está hoy día en peligro, la existencia de la humanidad, de la especie, es muy grave. Gloria, ¿cómo ves tú el panorama político? Yo creo que no podemos partir sin efectivamente mencionar la situación mundial, la actitud agresiva y en el fondo la agresión obedece sobre todo de la OTAN y de la política norteamericana, más allá de que son agresivos a través de su intromisión en la guerra de Ucrania. Yo creo que justifican una forma de defensa a propósito de que ven el levantamiento de otros polos económicos por los cuales ellos van a perder dominio sobre mucho territorio en el mundo. Eh, la, la unificación y la multipolaridad que se aprecia con los países de Rusia, los BRICS en definitiva, que no solo ya son los países que iniciaron ese acuerdo, sino que se han ido sumando distintos países más pequeños, pasan a ser una fuerza no necesariamente opositora, pero sí alternativa al poder, sobre lo cual los pueblos del mundo que intentan tener proyectos de desarrollo propio pueden encontrar allí un buen aliado. Y eso, y a pesar de la beligerancia y la reacción de estos países, como decíamos, sobre todo el expansionismo, la forma expansionista de Estados Unidos a través de la guerra, muestra también que por el otro lado hay un grupo que va generando esperanza y yo creo que eso no lo podemos perder de vista. Sin embargo, y efectivamente yo creo que hay que mantener la alerta, hay que mantener la denuncia, porque cuando no participamos y no estamos mirando a nivel político, no estamos teniendo opinión y visión de, desde el trabajador que está en una fábrica o el que está en un trabajo de servicio o la trabajadora que hace el trabajo doméstico en su hogar, si no estamos mirando también lo que ocurre en el mundo, perdemos la perspectiva de lo que nos está pasando aquí. Y yo voy a un punto respecto a la beligerancia, ¿no? Y a la agresividad. Cuando nosotros vemos personajes beligerantes y agresivos en la política y como se ha visto esta última semana en esta actitud cerrada de no dar paso a el financiamiento de políticas públicas que van en beneficio de toda la gente,
yo creo que todo el mundo debiera informarse de aquello y reaccionar. Y reaccionar identificando a cuáles son los sectores, ¿no es cierto?, que impiden tener disponibilidad presupuestaria para poder realizar el quehacer que necesitamos hacer los trabajadores públicos, en particular los servicios públicos. Y de ahí ya nos vamos a referir más en detalle más adelante. Muy bien, Gloria. Compañero René. Eh, Muchas cosas han pasado en estos días, ¿no? Eh, bueno, yo coincido con ustedes respecto de la situación crítica que se vive a nivel internacional, a propósito en particular de la guerra en Ucrania. Eh, pero esto no puede hacernos olvidar todo lo grave que significa el genocidio que sigue cometiéndose en Gaza. Eh, Uno ve los medios de comunicación y de pronto dicen, no sé, un par de muertos en tal o cuatro lugar, y es gran noticia. Y no estoy diciendo que haya muertos que valen más o menos que otros, pero a diario son cientos, sino miles a veces, los palestinos que son asesinados en Gaza. Eh, y creo que esto tiene que ver y lamentablemente nos pone en una situación de mucho peligro, por ejemplo, con las recientes elecciones en Estados Unidos, eh, porque ello le da un nuevo aliento a los sectores más reaccionarios en todo el mundo. Eh, Donald Trump está formando su equipo de trabajo y ha nominado allí, por ejemplo, a Marco Rubio, que es un tipo peligrosísimo, peligrosísimo. Y yo creo que eh, va a tener una política tremendamente agresiva, en particular con Venezuela y con Cuba. Por otro lado, se acaba de desarrollar hace unos días en Perú la reunión de la APEC. Y yo quiero destacar allí un hecho que tiene que ver con Chile, porque se inauguró con la presencia de autoridades chinas uno de los puertos más grandes de este continente, el puerto de Chancay, un puerto estratégico para conectar nuestro continente con el sector del Asia-Pacífico. Este puerto va a poder cobijar ni más ni menos que entre 18 y 24 mil embarcaciones. La verdad es una monstruosidad. Va a dar trabajo permanente a cerca de 9.000 personas. Eh, pues bien, este puerto, y eso no se dice por acá, ese puerto se iba a construir en Chile. Y los sectores reaccionarios de este país se opusieron. Y se opusieron ¿por qué? Porque en su concepción los puertos, como muchas otras áreas de la economía, tienen que ser privados. Y evidentemente ningún privado estaba en condiciones de sostener un puerto monstruoso como este, ¿no? Y por tanto iba a tener que operar allí el Estado. Eh, Quienes privilegian lo privado quedan en evidencia con esto, que poco les importa el desarrollo nacional. En los años 60, eh, los gobiernos, incluso gobiernos de distintos signos políticos, y en particular, por ejemplo, el de Chile y Argentina, en Chile en esa época con Eduardo Frei Montalva, eh, tuvieron la visión estratégica de ampliar relaciones con China, cuando China estaba lejos de ser la potencia que es hoy día. Y por otro lado, eh, estuvo también acá en Chile el
presidente de Francia, Macron. Eh, Creo que es interesante eh, su intervención en el Parlamento. Eh, es interesante el establecer lazos entre los estados, Francia y Chile. No obstante, hay que tener presente que Francia es uno de los países de la OTAN y que está participando en los ataques o respaldando los ataques que desarrolla el gobierno de Israel en contra del pueblo palestino. Muy bien, René. Con esto estamos culminando nuestra primera ronda. Hacemos un pequeño alto, escuchamos una buena música y volvemos de inmediato. Timos. Bueno, acá estamos de vuelta en nuestro programa Mundo Sindical. En esto, ya. Bueno, estamos acá de vuelta en nuestro programa Mundo Sindical. En esta oportunidad tenemos como invitada a Gloria Jara, quien es dirigente nacional de ANEF. Eh, Ella es representante del sector público, ¿ya? Y como tal, eh, han entrado en una serie de conflictos, de interpretaciones y también de la negociación de la mesa del sector público, que es como una negociación ramal. Ustedes saben que son 16 organizaciones del sector público, donde hay gente de la salud, de la biblioteca, de los ministerios, y que también de la educación, por supuesto, y en que ellos elaboran un pliego común y es muy similar a lo que se ve o se pretende hoy día por los trabajadores de tener una negociación de carácter ramal, ¿ya? Y un tema también que va a empezar a sonar muy fuerte dentro del mundo del trabajo. Esta negociación ya tiene puntos que permanentemente han estado puestos en la mesa de negociaciones, pero que no se le ha podido dar solución. Ahí hay puntos que son eh, eh, estructurales. Por ejemplo, yo que conocí mucho lo del mundo del magisterio, ahí siempre reclamamos que hacíamos nosotros en la mesa de negociación del sector público, es que a los sostenedores se les entrega los recursos y se les reajusta la subvención en el mismo porcentaje a que se llegue a acuerdo en la mesa del sector público. Sin embargo, ellos no tienen la obligación de traspasar esto a sus trabajadores. Una cuestión extremadamente injusta porque los sostenedores, ellos sí reciben y no así el trabajador. La respuesta que hemos recibido siempre de las autoridades es que para eso existe la negociación colectiva. Pero la negociación colectiva hoy día está muy cuestionada, sobre todo por esto de ser de carácter de empresa, de pequeños grupos. Entonces, es un camino que es inútil. Y en eso, yo creo que los dirigentes que nos van a representar en esa mesa tendrán que plantear este tema de nuevo. Y así ocurre con distintos gremios. Está el tema de las 40 horas, que no se está aplicando al nivel del sector público. Como ven, esta es una mesa muy importante, tiene proyección nacional, lo que ocurre ahí repercute en el mundo laboral, es una orientación para el mundo privado, de tal forma que es una orientación muy, muy, muy importante. Gloria, usted que está ahí en el ojo del huracán, ¿qué nos puede decir? Mira, efectivamente la mesa es la única negociación ramal que existe en el país. Funciona a pesar de que supuestamente las leyes chilenas no lo admiten. Sin embargo, a raíz de los acuerdos internacionales y convenios de la OIT, hacemos uso del derecho a negociación. Y en ese sentido, los gobiernos de turno se allanan a buscar soluciones, no solo por una buena voluntad, sino porque hay un camino construido de los trabajadores públicos que permiten mantener un nivel de presión y de movilización en torno a la negociación.
esa capacidad de movilización es la que nos permite año a año poder avanzar en guarismos, es decir, en temas económicos directamente con algún porcentaje que se acuerda de aumento de nuestras remuneraciones, pero que aborda también aspectos que son más sistémicos y que tienen que ver con la forma en que el Estado desarrolla su quehacer y eh, aspectos más amplios de cómo son o cómo se pueden ir mejorando las condiciones laborales de los funcionarios públicos. Y esto es un factor, esta negociación es, debería ser de gran atención de todos los gremios, de todo el mundo sindical, producto de que tiene dos características. La primera es que establece un criterio de, de aumento o de reajuste ante el alza del costo de la vida, que de alguna manera es la base, ¿no?, para la negociación luego de sectores privados, ¿no? No sectores no del sector público, sino trabajadores del sector privado. Ahí se establece un piso de negociación. Y el otro aspecto que es importante, y ahí es para todos las y los habitantes de nuestro país, es que en la medida en que los funcionarios públicos avanzamos en mejores condiciones laborales y como también incorporamos allí modificaciones de tipo estructural en nuestros servicios, quiénes son los beneficiarios finales de esas mejores condiciones, son precisamente toda persona que va y acude a recibir el servicio público, ya sea en pensiones, en salud, en vivienda. Todo lo que nosotros hacemos, vivimos, es parte de nuestro quehacer público. Y toda vez que la gente siente que es vulnerado un derecho, exige que aparezca allí el control del funcionario público. Entonces, a nosotros nos interesa fortalecer aquello y a la ciudadanía también le interesa. Entonces, lo que aquí ocurre en este periodo también es un tema común. Bueno, yo diría que más allá de que es un momento bien de crítica de parte de todos los gremios, cuando hacen un balance de lo que ha sido su relación con el gobierno en el último año, dado que esta negociación se hace año a año, entonces un momento de evaluación de lo que se ha avanzado, y hay, por supuesto, opiniones muy críticas de algunos sectores en donde ha sido más difícil avanzar. También tiene que haber, que no deja de ser importante, una valoración de lo que sí avanzamos, ¿no? Mal que mal, y a pesar de harto incumplimiento en distintos servicios públicos, pero también el cumplimiento no se ve, ¿no? Es como cuando hacemos las cosas bien y nadie opina, pero cuando sale algo mal, inmediatamente es evidente. Y eso un poco ocurre con las condiciones y el quehacer de negociación de cada uno de los servicios que ha habido durante el año, pero la evaluación a nivel macro es también crítica, en el sentido de que el aumento que se requiere para un mejor funcionamiento de los sistemas públicos finalmente se tradujo en una disminución del presupuesto público, digamos, en el gasto público. Entonces, claro, eso abre crítica, va a abrir hartos problemas en distintos quehaceres. Muy Pero bien. yo diría un detalle. La característica principal de la negociación de este año respecto al reajuste y los aumentos es que nosotros estamos exigiendo un reajuste real, un aumento real. ¿Qué significa? Que
sobre el IPC, es decir, después de recuperar el alza del costo de la vida, nosotros queremos un aumento de verdad sobre nuestras remuneraciones. Y estamos pidiendo un 3%. Eso significa que si el IPC acumulado a la fecha de cierre de negociación, que debería ser el 30 de noviembre, el IPC es un 4,5%, entonces el reajuste nominal, el total del cual nosotros esperamos sería un 7,5, ¿no? Entonces, la idea es que partimos en realidad con el IPC acumulado y desde ahí nosotros exigimos un reajuste real para que efectivamente signifique aumento. Muy bien. Compañero René, amigo. Sí. Yo concuerdo con Gloria a propósito de la importancia que tiene el sector, trabajadores del sector público para el desarrollo de un país. Y efectivamente, ante muchas situaciones que nos afectan, eh, recurrimos al sector público. Hace unos días conversábamos con Gloria y decíamos la gente cuando, no sé, la asaltan, eh, hay un acto delictual, llama a carabineros. Lo que está haciendo en ese caso es recurrir a un empleado público. Es decir, el empleado público no es solo aquel funcionario que nos atiende detrás de la ventanilla cuando vamos a hacer un trámite. Y este empleado público requiere, entre otras, ¿no? eh, una gran estabilidad laboral. Y yo creo que hay una situación que es muy compleja y que eh, ha llevado a movilizaciones a lo largo de todo el país en los últimos días y que genera una sensación de inestabilidad en los trabajadores del sector público. Me refiero a que la nueva Contralora, la señora Dorothy Pérez, a pocos días de asumir, ella debuta, ¿no? Dejando sin efecto el principio de la confianza legítima. Y yo creo que, bueno, yo le pediría a Gloria que en el próximo bloque nos pudiera conversar más de esto, porque creo que es una situación tremendamente compleja. Eh, que la Contralora haya dejado sin efecto este principio eh, es grave porque él permitía a un funcionario público a contrata continuar en su puesto de trabajo si su contrato ya había sido renovado por más de 2 años. La actual Contralora estableció también que los trabajadores del Estado a contrata deben recurrir a los tribunales para alegar en caso de despidos y no a la Contraloría. Entonces hay un cambio de interpretación del estatuto administrativo. No es que se haya modificado la norma o el estatuto, es una interpretación y eso es muy complejo. Yo me pregunto, ¿qué ocurre con los trabajadores del Estado cuando hay renovación de contrato? Se aplica el criterio de confianza legítima, porque da cuenta de que la persona está ahí no por ser amiga o ser familiar o haber llegado por no sé qué vía, sino que porque tiene una responsabilidad y hay un reconocimiento a su trabajo más allá de la autoridad o del gobierno que esté ejerciendo en ese minuto. Ocurre que la derecha ha aplaudido esto y es que están envalentonados ante los éxitos que ha tenido la ultraderecha en otros países y piensan en la posibilidad de volver a ser gobierno. Creo que sería caótico si se aplica este criterio de la Contralora y la derecha llega a ganar, porque van a llenar el sector público con gente, no solo gente de su confianza, sino que con tipos tan siniestros como los que hemos conocido en gobiernos de la derecha. Correcto. Muy bien. Bueno, con esto hemos terminado la segunda ronda. Entonces, hacemos un pequeño alto y volvemos de inmediato con nuestra tercera y última parte.
Partimos. Bueno, acá estamos en nuestra tercera y última parte de nuestro programa Mundo Sindical, que lo que busca, su objetivo es informar a nuestros dirigentes y dirigentas y también tirar temas al debate para que sean analizados por el mundo sindical. Eh, este programa, recuerden, se transmite todos los días sábados de 12 a 1 en Radio Nuevo Mundo. Bueno, todos los que estamos acá hemos concordado que la situación política y de los trabajadores no es de la mejor, ¿ya? Se han logrado ciertas cosas, ciertos puntos, pero por la fuerza que han tomado los sectores conservadores, se intenta hacer retroceder. Y voy a colocar un ejemplo, que en la discusión del presupuesto está insistiendo, o están insistiendo estos grupos en no entregar los recursos para seguir con el traspaso de los colegios municipales al Estado y también el de ligar eh, la gratuidad con cualquier hecho que ocurra en el colegio o en la comuna. O sea, si un estudiante es detenido por ese motivo, pierde inmediatamente la gratuidad. También esto de la selección y de el copago, final lucro, que eran estandarte en la lucha del movimiento estudiantil y que se plegó el profesorado, se está colocando en, en desconfianza, se está colocando como un tema que hay que volver hacia atrás. Y creo que hoy la conducta, la disposición del progresismo en nuestro país debe ser no retroceder, ningún paso atrás, ¿ya? Y que para eso, y para lograr eso, se requiere de la más amplia unidad de todos los sectores progresistas del país, ¿ya? Los que crean realmente en la democracia, no una democracia de papel, porque democracia no es solo ir a votar, tiene que ver con las remuneraciones, con la igualdad, la equidad, la igualdad de oportunidades y muchos aspectos en esa línea. Entonces, creo que el pueblo, las organizaciones, estamos ante un verdadero desafío, que es ser capaces, ¿ya?, de ponerlo central en la mesa y no seguir dividido por cuestiones colaterales que en nada ayudan al país. Creo que ese es el gran desafío y siempre lo hemos transmitido aquí de este programa Mundo Sindical. Compañera Gloria Jara. Gracias, compañero. Mira, yo no puedo dejar de referirme a un aspecto que la derecha intenta siempre colocar en crisis y desprestigiar ante la gente, que se refiere al sistema de admisión escolar, el SAE. Lo denominan peyorativamente como la tómbola, cuando lo que más ocurre es que está lejos de ser una tómbola en primer lugar. Es un algoritmo lógico muy exigente que se ha ido desarrollando año a año, proceso a proceso, y que en absoluto se contrapone a este interés que establece la derecha con esto de la elección de la escuela para los hijos, ¿no? Efectivamente, el sistema de admisión escolar es el sistema que ha permitido que efectivamente las familias elijan el colegio para sus hijos. Y eso se comprueba estadísticamente, se comprueba con datos duros de que el 70% de las postulaciones que realizan las familias la obtienen en los 3 primeros intereses de matrícula, ¿no? El 70% de las familias logran colocar a sus hijos en las 3 primeras opciones que colocaron de colegio. Y ahí efectivamente la familia está eligiendo el colegio. Al revés ocurría, y eso es lo que le echan de menos, es que
los sostenedores eligen o elegían a las familias, a los estudiantes, para tener, ¿no es cierto?, un tipo de estudiante que le permitiera mantener su ganancia como sostenedor en una forma cómoda, ¿no? Así es que eso hay que partir como a la base y discutirlo más profundamente, quizás en otra ocasión. Bueno, yo creo que el punto que me preguntaban respecto a confianza legítima, lo primero que hay que decir es que se trata de un concepto que fue acuñado, fue desarrollado por la Contraloría a propósito de las continuas situaciones en que tuvo que aplicar el derecho administrativo, ¿ya? Tuvo que cuidar, ¿no es cierto?, en su rol contralor, que se cumplieran determinadas condiciones en la función pública y en el empleo público. Porque los trabajadores públicos, nosotros no tenemos tribunales laborales a los cuales reclamar. Nosotros no podemos ir a un tribunal laboral para reclamar nuestras condiciones laborales. Dado que nuestro empleador es el Estado, el único espacio donde nosotros podíamos ir era la Contraloría y después a los tribunales ordinarios, donde se desarrolló el derecho al trabajo. Pero costó mucho ingresar a los otros tribunales. Entonces, producto de la insistencia, la cantidad de casos y lo que fue la situación de despidos, de 11.000 despidos del año 2010, se logra establecer este concepto que desarrolla el Contralor Bermúdez, que se llama confianza legítima, que en rigor no es estabilidad absoluta, no es inamovilidad en nuestros cargos, no es que no nos puedan despedir, porque eso siguió ocurriendo a pesar de estar establecido el concepto. Lo único que establece en términos de defensa para los trabajadores este concepto es que el despido debe ser motivado. Eso significa que una jefatura no puede despedir porque tiene el poder de hacerlo con la excusa sencillamente de que ya no necesita de su servicio, de que, o sea, no lo puede hacer sin fundamento, ¿ya? Tendría que entregar claramente las razones de por qué ese funcionario que ha desarrollado su actividad por más de 2 años va a ser despedido, ¿no? Y ahí es donde en la fundamentación, entonces, la Contraloría rechazó una y otra vez y muchas veces muchos despidos arbitrarios que eran de mano de jefaturas que hacen abuso también de su poder. Muy bien. Sí. Bueno, en particular, yo creo que en este rato, que si bien es una gran preocupación ante cualquier momento de cambio de gobierno, porque nadie puede asegurar nada, nosotros los trabajadores, por lo menos los trabajadores públicos, tenemos claro en su mayoría el peligro que significa que asuma un gobierno de derecha que tiene como base la disminución del quehacer del Estado, el empequeñecimiento de nuestro quehacer, tanto en volumen como en incidencia. La lógica de estas nuevas oleadas como la que vemos en Argentina es dejar todo al mercado y por lo tanto la institucionalidad pública se va a reducir sencillamente a administrar, a distribuir grandes capitales que son nuestros, que son de la vecina, del vecino, de todo trabajador y trabajadora, solamente distribuirlos en empresas privadas que van a gastar estos capitales públicos, que son nuestros, como decía, y
en lugar de que pueda significar un control, una inversión y un gasto dirigido directamente hacia la gente. Ese es el problema que nosotros vemos en un cambio de gobierno donde se podrían producir despidos masivos. Muy bien, Gloria. Compañero René. Mira, yo veo con preocupación la situación de estabilidad laboral de los trabajadores en general, en particular en el sector público, por lo que nos comenta Gloria, ¿no? Que muestra la visión cortoplacista que tiene la derecha y su incapacidad para tener una mirada de Estado. Pero no solo es en el sector público que creo que se va generando una sensación de inestabilidad, porque se terminó la discusión respecto al presupuesto nacional y por no contar con mayoría en el Congreso, el gobierno se vio obligado para que esta propuesta legislativa avanzara, se vio obligado a hacer un recorte de 600 millones de dólares, que es una cantidad enorme de dinero. Y eso va a afectar indudablemente, aun cuando se haya aprobado en el Senado, pero va a afectar áreas sensibles, como por ejemplo la salud. Eh, Hay más de 3 millones de personas que están en lista de espera. Hay 30.000 personas que han fallecido estando en lista de espera. El presupuesto para salud se terminó en agosto. El presupuesto 2024 se terminó en agosto. Y de ahí la situación que vemos en el Van Buren, en el Sotero del Río y en otros hospitales. ¿Para qué decir lo que ocurre en vivienda, donde tenemos un déficit tremendo que este gobierno está intentando revertir, está intentando frenar, pero los campamentos proliferan? Yo me acuerdo que años atrás se hablaba de las poblaciones callampa, por cuando emergían estos grupos que se tomaban un sector y aparecían en un lado y otro. Y hoy día yo creo que estamos de nuevo ante una expresión de eso. Crecen los campamentos con una situación de vulnerabilidad en todo sentido que es tremenda. Y no solo hablo de vulnerabilidad respecto de sus condiciones de acceso a la luz, al agua, a los servicios básicos, sino que también hoy expuestos a la delincuencia. El ex director general de Carabineros señaló hace ya un tiempo que este era el gobierno que más había invertido en recursos para Carabineros, cosa que la derecha evidentemente intenta tergiversar. Eh, Igual situación en educación y en otras áreas. Y eso a la larga va a significar recortes que van a afectar a los trabajadores y que van a afectar desde el punto de vista laboral. Yo creo que indudablemente nosotros estamos expuestos hoy día a una situación que viene desde hace muchos años de delincuencia y de inseguridad, que no comienza con este gobierno. Recordemos que el gobierno de Sebastián Piñera asumió bajo la consigna de delincuentes se les acabó la fiesta. Vivimos una tremenda inseguridad y no se trata de ocultar las cosas bajo la alfombra, pero nada se dice en los medios de comunicación o muy poco respecto de los esfuerzos que hace el gobierno para revertir esta situación. Y por último, quisiera decir que eh, paradojalmente, ¿no?, en la última elección en nuestro país, crecieron sectores como los republicanos, Renovación Nacional y la U, que son los partidos más corruptos de este país, los partidos más corruptos. Por tanto, me parece que los sectores de izquierda tenemos que hacer una mirada muy autocrítica
porque ¿qué esperamos? ¿Que vuelva a ganar la derecha? ¿Que se vuelva a instalar en el gobierno la derecha? Creo que el ejemplo de lo ocurrido en México es algo que tenemos que mirar con mucha atención, porque allí se produjo la incorporación de los sectores populares, de los sectores sociales, de los movimientos sociales, pero una incorporación activa, no solo decorativa, a la campaña, al gobierno, y hoy día esto tiene continuidad con el gobierno de Claudia Schifferman. Bien, bueno, con estas interesantes opiniones y el recorrido que hemos hecho por los distintos temas que hoy día son de debate del mundo laboral, estamos terminando nuestro programa. Y queremos agradecer a Gloria el haber estado dispuesta a participar con nosotros y no será la última vez que nos vamos a encontrar en este programa. Bueno, y saludar también a René y que tengamos un buen fin de semana. Muy buenas tardes, estimados auditores. Un Un saludo a todos. abrazo. Gracias, Gloria. Nos vemos. Gracias, René. Gracias, Jaime. Nos vemos. Cada sábado a las 12 horas en Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y señales online, escucha Mundo Sindical, un espacio de conversación y debate sobre las temáticas de las y los trabajadores. Una mirada político-sindical sobre el mundo del trabajo. Mundo Sindical, actualidad para conocer y debatir, cada sábado a